Buenos días, profesor. En esta ocasión haré ahora la presentación, explicación y demostración de lo que es mi práctica número 3 de la unidad número 3, la cual es un motor puente H controlando un motor bipolar usando un puente H, en este caso un integrado L293D. Mi nombre es Isabel Castillo Andrade y haré ahora la presentación de mi práctica. Primero, antes que nada, quiero mostrar qué me conllevó a escribir todo este código, puesto que primero tengo que saber qué voy a hacer para después empezar a escribir. Entonces lo que quise yo hacer es, basándome un poco en el reporte de prácticas, controlar no uno sino dos motores utilizando el integrado L293D, que nos da la facilidad de controlar dos motores, en este caso en sentido horario o antihorario, dependiendo de qué botón pulsador accionemos. También agregué un botón de stop como en el reporte de prácticas y le agregué lo que es un botón de ciclo, en el cual lo que hará es accionar automáticamente el giro de los motores en un ciclo, es decir, primero en sentido antihorario, después horario y después antihorario y sentido horario del otro motor. Esto en unos segundos, es decir, por unos segundos será un sentido y por otros el otro sentido. Y estos segundos los veré reflejados o visualizados en este display de 7 segmentos. Entonces lo que yo hice es combinar la práctica número 8 de la unidad número 2 con esta práctica número 3 de la unidad número 3. Pues aquí fácilmente, pues ya más adelante explicaré más a detalle qué utilicé en este circuito. Entonces con esto en mente empecé a escribir el código. Entonces lo primero que necesito configurar yo es que voy a utilizar los pines de entradas y salidas como digitales. Es por esto que coloqué Ansel y Ansel H en estado lógico bajo. Después necesito inicializar los puertos que voy a utilizar. El puerto B, C y D. En este caso los inicializaré en 0 para así no obtener valores anteriores y que no me perjudiquen. Después necesito configurar qué puertos usaré de salidas y qué puertos como entradas. En este caso con el registro TRIS configuraré el puerto B como salida, al igual que el puerto C, puesto que de salida tengo el display de 7 segmentos y el integrado L293. Es cierto que al integrado L293 será la señal de entrada, pero del microcontrolador será la señal de salida. Esta señal de salida será recibida por el puerto D, que es configurada como entrada, puesto que ahí tenemos los botones que, dependiendo de su estado y condición, tendremos la salida para después ser ingresado por el integrado. Es por esto que con el registro TRIS configuraré el puerto B, C como salida y el puerto D como entrada. Después paso a un ciclo infinito que lo coloco dentro de los paréntesis con la instrucción while, y dentro de sus llaves tengo ahora sí las condiciones e instrucciones que me permitirán hacer esta sencilla práctica. Lo primero que tengo que agregar yo son las condiciones de los botones que agregué. En este caso tengo, si no mal recuerdo, 5 botones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 botones tengo. Entonces necesito agregar sus condiciones. El primer botón es para el ciclo de giro del motor 1 en sentido antihorario. ¿Cómo sé yo cuál sentido es antihorario y horario? Esto gracias al integrado, que es este de aquí, que dependiendo de su pin, en este caso IN1 o IN2, será en un sentido u otro. En este caso IN1 es sentido antihorario, IN2 en sentido horario. Entonces accionando uno sabré en qué sentido girará el motor. En este caso con el botón número 1 acciono el pin RC0, es decir, el pin 0 del puerto C, que es IN1. También lo que hago al cumplirse la condición del botón es agregar un retardo para más que nada para que no se vea así como que tan al instante, sino para que nos dé un mínimo de tiempo para visualizar en este caso el giro. Lo que hago también aquí es desactivar RC1. ¿Qué tengo en RC1? Bueno, tengo el sentido horario. ¿Por qué hago esto? Bueno, puesto que al yo accionar, por ejemplo, el motor, el botón 2 estará girando en sentido horario. Y si estuviese así girando en sentido horario, al querer yo accionar ahora el motor 1 en sentido antihorario, como estará girando en sentido horario, se detendrá el motor, puesto que le estoy ordenando girar en ambos sentidos. Por lo tanto, en este caso
haré un cortocircuito, pero en este caso el motor se parará. Entonces tengo que agregarle las condiciones, en este caso al botón 1, que si yo acciono el botón 1, en este caso en el pin 0, que se apague si es que está encendido, claro, el del sentido horario. Lo mismo con este, que es en este caso el sentido horario. Le agrego un retardo. Si lo acciono, en este caso en IN 2 del integrado, si se acciona el botón, quiero que se apague el botón número 1 si es que está encendido, ¿verdad? Si no, pues no pasa nada. Y tengo el botón de stop. En este caso configuro el puerto C en general en 0. Es decir, no importa cuál botón tenga yo encendido o en qué sentido estoy girando cualquiera de los dos motores, al yo accionarlo se establecerá en 0 todo el puerto. Después pues es exactamente lo mismo para el para el motor número 2. Nada más que pues aquí cambia lo que es el pin. En este caso a todos les agregué un antirrebote. Para esto sirve los milisegundos para el antirrebote. Y pues es exactamente lo mismo. Tengo que configurar en la condición que si está encendido el sentido contrario, que se apague. Ahora paso al último botón, el botón número 6, es decir, el pin 5. En esta condición ahora yo tengo el ciclo de motor. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo lo que quiero es que en el motor 1 primeramente gire en sentido antihorario por 5 segundos. Después que se detenga y que por otros 5 segundos gire en sentido horario. Después que se detenga y que pase exactamente lo mismo con el motor número 2. 5 segundos sentido antihorario y 5 segundos sentido horario. Y que estos segundos se vea reflejado en el display. Es decir, si está el sentido antihorario del motor 1, que esté en 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y así para visualizar el tiempo en el display. Entonces lo que yo hice es accionar primero el sentido antihorario. Después, con ayuda, claro, de este apartado de aquí de 7 segmentos, yo fui colocando para buscar el comando, en este caso de cátodo común, y colocarlo. Por ejemplo, acciono el sentido antihorario. Después, por el puerto B, que es donde tengo el display, coloco el 0. Que pase un segundo y que pase el 1. Un segundo, que se coloque el 2. Otro segundo el 3. Otro segundo el 4. Otro segundo el 5. Y que después, por otro segundo, que el sentido antihorario que se apague. Es decir, que ya deje de girar en sentido antihorario. Y que el display, en este caso en el puerto B, que se configure en 0. Es decir, que se apague. Después esperamos unos 300 milisegundos y que pase lo mismo, pero en este caso en sentido horario del motor número 1. Y pasa exactamente lo mismo, se muestra en el display 0, 1, 2, 3, 4, 5 y después apaga el sentido horario y se restablece el display. Y exactamente esto es lo mismo, pero en el motor número 2. Entonces vamos a visualizar. Ya aquí, ahora sí, un poco más específico, tengo el microcontrolador. Tengo lo que, como en su datasheet lo indica, en el pin número 1 el reinicio maestro con una resistencia pull up. Agregué también unos LEDs que nos indica el color anaranjado de LED es antihorario y el color azul es horario. Tengo también el integrado puente H, el L293, los dos motores junto con sus 4 diodos IN407 que, como tengo aquí en la comentarios, sirven como protección contra intensidades inversas de corriente generadas por cada cambio de polaridad. Tengo lo que es nuestros botones conectados en unas resistencias pull down y por último el display conectados a sus resistencias para proteger los LEDs del display. Entonces iniciamos. Ahí está. Motor 1 antihorario. Motor 2 horario. Stop. Motor 2 antihorario. Motor 2 horario. Puedo tener dos motores a la vez. Y con el stop pues los detendré. Y ahora vamos a visualizar el ciclo.
se detiene y gira al sentido contrario por otros 5 segundos. Ahí tengo una falla, pero es por el CPU porque tengo pues el programa de grabación MicroSave Proteus abierto. Entonces pues me complica un poco las cosas. Pero pues sí, lo que pasa es que gira 5 segundos en sentido horario y después antihorario y después el siguiente. Y tengo lo que es aquí el reinicio maestro, que al yo colocarlo, en este caso no apliqué la condición del stop. Es decir que si yo presiono este, no le hace nada al ciclo. Esto para más que nada tener de uso el botón de reinicio maestro. Pasamos ahora al motor 2 y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces vamos a presionar ahora el reinicio y vemos que se detiene todo. Entonces ya al presionar yo empezará de nuevo. Aquí lo que tengo yo es un oscilador externo, es decir, la frecuencia. Esto se configura, debemos configurar en sus propiedades a qué frecuencia vamos a estar trabajando, y los capacitores que sirven de filtrado para el oscilador, en este caso de 33 microfaradios. Esta capacitancia se debe configurar así, puesto que depende la capacitancia del capacitor, depende de la frecuencia, pues. Entonces en este caso, como trabajamos con 4 MHz, se debe configurar en 33 micros. Esto ha sido todo. En el reporte de prácticas pues nos indica las preguntas que del integrado, en este caso para qué sirve la entrada IN 1 y IN 2, y 1 y IN 2 son para el sentido, en este caso horario o antihorario. La entrada en 1 y en 2 son para señales PWM, en este caso para cada motor. Esta señal PWM pues no la estamos utilizando aquí, y esta entrada IN 3 e IN 4 pues es lo mismo, pero en este caso para el motor 2, sentido antihorario y sentido horario. Y pues aquí tenemos las señales de salida hacia el motor. También nos indica que qué pasaría si conectamos esto en serio, o sea, es decir, que si lo conectamos, pues lo que pasaría en primer lugar es que podemos quemar el integrado, puesto que el motor no trabaja a la misma amperaje que lo que le exige, es decir, el motor exige mucho más amperaje. Entonces podemos quemar o ya sea el pin del integrado o el circuito completo. Entonces es por eso que debemos configurar una fuente de voltaje externa, y por ningún motivo debemos conectarlos. Entonces esto ha sido todo. Esto ha sido todo mi reporte de prácticas. Mi práctica número 3. Hasta pronto.